Un aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Vamos así de pie, vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés 12:7. También quiero agradecer a Dios y al hermano Roberto Cornejo y al hermano Santiago Salas porque estuvieron trabajando en la cabina de transmisión, le colocaron el piso flotante, hicieron toda la electricidad y ya la cabina está operando con bendición. ¿Cuánto les da alegría esto? Es un crecimiento para la iglesia. Y el día 9 de noviembre tendremos un culto importantísimo aquí llamado culto misionero, que es el segundo culto más importante del año. Y queremos pintar la iglesia, acomodar la iglesia, ponerla hermosa. Y queremos que usted venga a colaborar. A ver cuántos dicen amén. Claro, el sábado 8 de noviembre vamos a arreglar, a pintar, vamos a dejarla hermosa la iglesia. Y les doy también otra noticia, vamos a iniciar habilitando la parte superior en el fondo, lo que es una bodega, porque vienen a la convención en noviembre hermanos de Brasil, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Ecuador, y no tenemos dónde hospedarlos. Y aquí sí hay espacio, pero nos faltan baños, entonces tenemos que habilitar un baño en el fondo. Y queremos su colaboración. Yo sé que usted tiene mucha inteligencia. Aquí hay manos muy hábiles y corazones muy generosos. Amén. Este templo, hay muchos hermanos que están aquí que lo construyeron desde las bases. Gracias al Señor por ello. Y ya tienen su recompensa. Y no es que están cansados, sino que la bendición es para todos. Amén. Entonces, ¿cuándo será esto? El día sábado 8 de noviembre. Iniciaremos los trabajos para recibir a nuestros hermanos. Seguro que Dios le va a poner ese sentir de venir a colaborar. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el nombre del Señor, en el libro de Eclesiastés 12:7. Vamos a hablar un tema maravilloso. ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo muere? ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo muere? ¿Dónde va el alma cuando el cuerpo muere? ¿Se ha preguntado? A ver, ¿quién se ha preguntado? ¿Se han preguntado? Todos, aleluya. Entonces vamos a orar, vamos a leer la Biblia y oramos. Dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Oremos. Señor Dios eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tenemos la dicha de escuchar la palabra de Dios. Permita que esta palabra, que tiene poder y autoridad, trate con nosotros. Oh Dios amado, que su gracia, que su espíritu, que su poder se manifieste en la iglesia. Oh Dios eterno, háblenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Bueno, me confirman si estamos con los hermanos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, vamos entonces a estudiar este maravilloso tema. ¿Qué pasa con el alma cuando el cuerpo muere? Es una pregunta que la gran mayoría nos hemos planteado. ¿Qué sucede cuando alguien muere? ¿Será que inmediatamente alguien que hizo la voluntad de Dios va al cielo? ¿Será que inmediatamente alguien que vivió de manera desordenada empieza a sentir tormento eterno? ¿A dónde va el alma cuando el cuerpo muere? Algunos dicen: ¿será que existe alma? Algunos piensan que todo se acaba cuando el cuerpo muere y dicen: hasta ahí
se terminó todo. Pero quiero decirles que el alma es eterna, tanto para salvación o como para condenación. Vamos a estudiar distintos enfoques sobre este tema. Vamos a hablar del número 1, desde la perspectiva de la ciencia clínica. ¿Qué dice que es la muerte? Bueno, la muerte se define como la cese de las funciones cerebrales o como el término de la vida. Sin embargo, hay testimonios científicos que dicen que pacientes con muerte cerebral después se recuperaron y recuerdan conversaciones, y algunos testificaron que vieron luces brillantes. Algunos inclusive permanecieron conscientes durante minutos sin actividad cerebral. Le estoy hablando desde el punto científico. La ciencia determina que no puede negar la existencia del alma. La ciencia dice que hay algo superior al simplemente hecho de respirar, y la palabra del Señor lo declara en Santiago 2:26, que el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero también dice la palabra del Señor: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Vamos a mirar la segunda perspectiva, la perspectiva filosófica o del pensamiento. ¿Por qué hablamos de esta perspectiva? Porque lo que la gente escucha que dijeron durante siglos lo empieza a repetir. Y nuestro pensamiento occidental tiene bastante base, en el sentido humano, no espiritual le hablo, sino de nuestro pensamiento filosófico, en la filosofía de los griegos. ¿Sabe qué decía Platón acerca de la muerte? Él enseñaba, este filósofo griego, que el alma es inmortal y preexistente, pero decía Platón que el cuerpo es la prisión temporal del alma. Así lo definía él. Aristóteles decía que el alma es la forma del cuerpo, su principio vital, pero Aristóteles decía que el alma no era inmortal. Descartes, otro filósofo griego, separaba el alma y el cuerpo. El alma pensaba y el cuerpo actuaba. ¿Por qué le hago ver estos pensamientos? Porque hay personas en Cristo que todavía mezclan filosofía griega con evangelio. Por ejemplo, cuando alguien empieza a decir: dele libertad al espíritu. Algunos piensan que el cristiano tiene atrapado al espíritu y le dicen: dele libertad al espíritu. Y ese criterio, ¿saben dónde se basa? Se basa en un pensamiento platónico que piensa que el cuerpo encierra al alma y lo tiene atado. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo es libertad. ¿Cuántos lo creen y lo sienten así? ¿Cuántos libres hay aquí por el poder del Espíritu Santo? Alábele al Rey de Gloria. A su nombre, gloria. Bueno, hablamos, la perspectiva número 1 era la ciencia, que decía que la muerte es el cese de las funciones cerebrales. La filosófica, 3 criterios: que hay personas que piensan que el alma no existe como inmortal o que está atrapada en el cuerpo. Ahora vamos a ver qué dice la psicología
acerca de la muerte. ¿A cuántos les interesa este tema? Creo que a todos, porque después vamos a dar la conclusión bíblica. Pero ¿por qué le hablo de esto? Porque es importante que los temas profundos de Dios sean analizados desde varias perspectivas. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente que critica el evangelio y dice que el evangelio es un grupo de personas que ignoran todo o que se los engaña fácilmente y que no entienden ninguna otra cosa. Pero nosotros sabemos que el evangelio es poder de Dios, que el evangelio es gloria de Dios en medio de la iglesia y que el evangelio tiene respuesta para todo. La psicología moderna dice que el concepto del alma lo trasladaron y ya no lo llamaron alma. La psicología no la llama alma, sino la llama mente. Y de allí viene todo el desarrollo. Dicen, lo que tú tengas en tu mente, eso eres. Y le empiezan a decir que los problemas de la gente no está en el corazón ni en el alma, sino en ¿dónde? En la mente. Y le empiezan a decir, si tu mente piensa que estás enfermo, estás enfermo. Y le dicen, si tu mente piensa que vas a tener dinero, vas a tener dinero. Entonces ahora hay un criterio evangélico que le están dando poder a la mente. Pero el evangelio no es control mental. No le puedo decir yo a usted que se concentre para sentir a Dios mentalmente. Lo que le digo es que el evangelio es poder de Dios que transforma integralmente al hombre por el poder de la gloria de Él. A su nombre, gloria. ¿Sabe qué? Los grandes psicólogos que le dieron base a la psicología moderna, como Freud, dijo que el alma se reduce a impulsos inconscientes, y Jung reconoció una dimensión espiritual, pero no la podían explicar. Le voy con la perspectiva número 4, desde las ramas religiosas y espirituales. El hinduismo, usted ha escuchado sobre el hinduismo, dice que el alma se reencarna hasta alcanzar ¿qué cosa? La perfección. El hinduismo es una religión que cree ¿en qué? En la reencarnación. Pero el evangelio no cree en la reencarnación. Usted no es la reencarnación de otro ser que vivió en otro tiempo. Algunos dicen, no, yo creo que sí soy reencarnado porque parece que ya viví cosas que hoy las estoy viviendo. Eso no es así. La palabra de Dios dice que está establecido para todos los hombres que mueran ¿qué? Una sola vez, y después de esto el juicio. No es que usted ya murió 4 o 5 veces atrás, no, usted tiene vida y usted va a morir una sola vez, y yo también. Y el evangelio no predica la reencarnación, sino que el evangelio cree en la resurrección de los muertos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El islamismo enseña que el alma está esperando un juicio, pero dentro del Islam, ciertas ramas del Islam hablan de ¿qué? De que los soldados, si se entregan a morir en su yihad islámica o guerra santa, subirán al paraíso y que tendrán 40 o 50 mujeres por cada soldado. Eso no habla la palabra del Señor de ninguna manera. Y el espiritismo, en cambio, cree que hay gente que se puede comunicar ¿con quién? Con los muertos. Los espiritistas hacen llamadas a los muertos, y hay un juego popular que se da en muchas escuelas y colegios llamado el juego de la Ouija. ¿Sí lo ha escuchado usted?
donde se ponen a jugar y empiezan a llamar a los muertos. Y piensan que el abuelo le está hablando, que la bisabuela le está hablando y que le está dando un consejo. Pero nosotros sabemos que el Dios que tenemos es un Dios de vivos y no de muertos. Y nosotros no invocamos a los muertos, invocamos al Dios vivo que permanece por todos los siglos de los siglos. ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? ¿Cuánto le dan aplausos al Señor? Aleluya. Bueno, ahora vamos a entrar a la perspectiva cristiana de este tema. ¿Cuál era la primera perspectiva, si se acuerdan? La ciencia. La ciencia dice que la muerte es la separación ¿de qué? Del alma, del cuerpo, y que cuando cesa de funcionar el cerebro, una persona muere. ¿Cuál era la otra perspectiva? Si están atentos, la filosófica. ¿Cuál es la perspectiva filosófica? La que dice algunos filósofos que el alma no es eterna y otros que el alma está encerrada ¿en dónde? En el cuerpo. Esa era la segunda. ¿Cuál era la tercera? La psicológica, la que creen que ahora ya no es alma, sino que es todo mente, y que el alma ahora se controla todo con la mente. Pero ahora también la número 4 era la religiosa, donde algunos creen que el alma es eterna, otros creen que el alma no es eterna y otros creen que pueden hablar con los muertos. Vamos a mirar ahora la número 5. La perspectiva número 5 es la perspectiva cristiana en término general. Y dentro de la perspectiva cristiana hay dos corrientes. La corriente número 1 que dice que cuando una persona muere, va al cielo y ya se encuentra directamente con el Señor si ha hecho la voluntad de Dios. O que si la persona no ha actuado bien, va a encontrar lamentablemente la condenación de su alma inmediato. Y la otra perspectiva, la que dice que cuando un cristiano muere, se queda dormido esperando el momento del juicio final. Yo sé que usted las ha escuchado y vamos a analizarlas en el nombre de Jesús. Dice 2 Corintios 5:8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. 2 Corintios 5:8. ¿Puede ayudarme? 5:8 en el nombre de Jesús. Dice así la palabra del Señor, todos. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, léalo fuerte, y presentes al Señor. Bueno, aquí está diciendo el apóstol Pablo a los corintios que ya no quisiera estar en este cuerpo. ¿Por qué? Quiero estar ausente del cuerpo. No quisiera tener el cuerpo, pero sí quisiera estar ¿qué? Presente al Señor. Algunos analizan que inmediatamente la persona muere, pasa a la presencia del Señor. Pero hay que entender lo siguiente. Les voy a pedir que no se distraigan con nada porque esto es importantísimo. Cuando hablamos de presencia del Señor, debemos entender que tenemos un Dios todopoderoso. Yo les pregunto ahora, ¿cuántos creen que aquí Jesucristo está presente? Dele gloria al Señor. Y donde está presente, vive en nuestros corazones. Entonces, cuando una persona muere, el cuerpo vuelve al polvo. Eso téngalo por seguro. Eso no hay discusión. Pero cuando se dice
que pasa a la presencia del Señor, eso debe entenderse que no es el cielo, que no es el paraíso eterno, que no es la nueva Jerusalén, sino que entra en una condición de presencia distinta. Hoy la presencia del Señor se manifiesta en la iglesia y tenemos nuestro cuerpo terrenal. Hoy, cuando sentimos al Señor, algunos temblamos, algunos lloramos, algunos nos arrodillamos y nos postramos, sentimos calor, es una bendición. Pero cuando morimos en Cristo, no es que Dios nos abandona. No, el mismo Dios que lo sentimos ahora, lo vamos a seguir sintiendo, pero ya no con este cuerpo que se hizo ¿qué? Polvo. ¿Cuánto lo vamos entendiendo? Entonces no es que entramos en una discusión, sino que cuando el apóstol dice quiero estar más que presente en el Señor. Analicemos paralelamente Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. A su nombre sea la gloria. Estamos analizando los que algunos dicen que se muere y se va directo al cielo, y otros que se quedan dormidos esperando. Ese es el punto central. Leamos fuerte. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen. Ahí subraya la palabra duermen. Porque si creemos que Jesús ¿qué? Murió y resucitó, ¿cuántos dan gloria? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Siguiente, en el nombre de Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Bueno, el siguiente también para que se pueda comprender todo. Porque el Señor mismo, esto léalo en voz alta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuántos alaban al Señor Dios Todopoderoso? Hay victoria en el nombre del Señor. ¿Qué quiero decirles? La Biblia allí habla de 3 veces, repite 3 veces la palabra que durmieron. Allí viene la controversia. Algunos dicen es que alguien que muere se queda dormido durante siglos hasta que el Señor venga. Y hay otros que dicen no, si usted murió inmediatamente ya está en la presencia del Señor. El término dormir se tiene que explicar de manera muy sencilla. Y le voy a poner un ejemplo para que usted lo analice. Ejemplo, aleluya, de San Juan 11:1. Vamos a estudiarlo. Creo que este tema es muy apasionante, ¿verdad? Y le va a servir muchísimo. Entonces, estaba enfermo uno llamado ¿qué? Lázaro de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. ¿Qué dice el versículo 11? El 11, por favor. Aleluya. San Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy ¿para qué? Para despertar. ¿Y Lázaro qué había pasado con Lázaro? Lázaro había muerto. Pero Jesús dijo que estaba ¿qué? Dormido. Entonces, para el Señor Jesús, quien hace la voluntad de Dios, se considera ¿qué? Dormido.
dormido, y el Señor lo iba a despertar. Hay que entender que lo que muere o lo que duerme es que es el cuerpo. Ese es el que muere y ese es el que duerme. Pero nosotros sabemos que el alma tiene al Señor dentro de su ser y el alma no muere, el alma vive. Le repito, si usted lo siente, el alma vive. Su alma vive. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la vida eterna no tiene un paréntesis, sino que la vida eterna es permanente. Usted ha leído la historia que contó el Señor del rico y de Lázaro. Vamos a San Lucas 16, 19. En el nombre del Señor. Dice así: había un hombre rico, léalo, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete ¿con qué? Con esplendidez. Había un mendigo que se llamaba Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Había una diferencia entre el rico y el mendigo. Esto no es una diferencia de clase social. Cuidado, van a entender que el Señor no quiere que la gente de dinero se salve, no, Él quiere que todos sean salvos. Pero lo va a entender más adelante. ¿Qué dice? Siguiente, por favor, en el nombre de Jesús. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Bueno, esa palabra seno de Abraham y el otro sepultado es lo que le da cabida a muchas personas como que ya va al paraíso. El seno de Abraham es una tipología que utilizaban los judíos para denominar el lugar de reposo del Padre. Abraham es el padre de Israel. Entonces consideraban el seno de Abraham como el lugar de reposo, de seguridad y de consuelo. Acuérdese que hace siglos la Iglesia Católica Romana adoptó algo llamado ¿qué? El purgatorio. ¿Sí escucharon ustedes de eso? Que era un lugar supuesto donde estaban las almas esperando que alguien las rescate de allí. Y utilizaron una metodología para pagar ¿qué? Para pagar indulgencias. ¿Qué decía? Que si un familiar quería que su amigo familiar salga del purgatorio, tenía que pagar dinero. Y había un hombre que fue muy popular en ese tiempo, que se está construyendo la Capilla Sixtina en Roma, que él decía que cuando caía la moneda al fondo del recipiente y sonaba en la lata, en ese momento el alma salía del purgatorio. La gente creyó a eso, pero eso no tiene base bíblica, porque ninguna ofrenda económica puede sacar a alguien de la condenación. La palabra del Señor dice que nosotros seremos juzgados por lo que hayamos hecho, sea lo bueno o sea lo malo. Ninguna persona también se puede bautizar por un muerto. Hay lugares donde hay personas que les invitan a bautizarse por los muertos, y eso no está establecido en la palabra del Señor. La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? En el nombre de Jesús hay victoria. Y dice: y en el Hades alzó sus ojos
estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? Atormentado en esta llama. La historia, escúchelo muy bien, es el relato de dos personas que murieron y estaban conscientes de lo que había pasado después de su muerte. Amén. El uno en el seno de Abraham y el otro en un lugar donde deseaba por lo menos un poco de agua. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted recibió a Cristo Jesús, lo recibió para ser salvo por los siglos de los siglos de los siglos. La persona que está en pecado no descansa. Si hay un hombre y una mujer en pecado, no descansa, no pasa bien. ¿Sabe por qué? Porque el pecado y la muerte están relacionados. Usted recuerde, cuando no tenía a Cristo Jesús, usted vivía asustado, desesperado, con ansiedad, tomando pastillas, no vivía tranquilo. Si andaba en adulterio, con miedo para que se le descubra el engaño. Si vivía en fornicación, con miedo por la cantidad de cosas que hacía. Si andaba en negocios ilícitos, con miedo porque no era correcto lo que hacía. Si era un hombre violento, vivía con temores y con miedo. Es que el pecado produce miedo, susto y pánico. Pero cuando uno llega a Cristo, tiene descanso para su vida, descanso para su alma. Jesucristo lo dijo claramente: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Le voy a pedir que adoren al Señor aquellos que han encontrado descanso para su alma. Apláudalo, apláudalo, apláudalo. Apláudalo, apláudalo. El apóstol Pablo hace una explicación en Filipenses 1:23. Dice así, Filipenses 1:23: porque de ambas cosas, léalo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, léalo, de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Los de la corriente que dicen que alguien que muere ya va directamente a encontrarse con Él, piensan que es literal. Pero recuerde, usted y yo ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Sí o no? No es que recién lo vamos a encontrar, no, ya estamos con Cristo. ¿Quién conoce de memoria 2 de Corintios 5:17? De memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es que al morirnos vamos a estar con Cristo, no, estamos con Cristo, por eso no morimos, sino solo dormimos. Usted no piense, aleluya. Hay personas que inclusive en el evangelio dicen: me siento mal, me siento con problemas, me siento angustiado, y dicen: mejor quisiera morirme, mejor quisiera que el Señor me lleve, mejor ya no aguanto más, ya no soporto más. Esa no es una oración de un cristiano fiel y verdadero. ¿Sabe por qué? Porque si usted tiene a Cristo, Jesús en su vida, tiene descanso. ¿Qué aprobó el Senado del Uruguay en estos días? ¿Sí han visto las noticias? ¿Qué aprobó? La ley de la eutanasia. ¿Qué quiere decir?
Bueno, inicialmente dicen darle muerte a aquellas personas que ya necesitan una muerte asistida. Parece como muy necesario en ciertos casos. El problema es que después se derivan cosas, y en otros países que adoptaron esto hay personas que tienen 20, 30 años que dicen que ya no quieren seguir más en esta vida, que se sienten solos, que quieren morirse, y hay personas que piden esto a los 20, a los 30 años. ¿Por qué? Porque están solos, porque se sienten tristes, porque no hay con quien conversar. Es una manera, a través de una ley, que el enemigo va a aprovecharse para que miles de personas empiecen a adoptar el término de su vida. Pero recuerde que para usted nacer no pidió nacer, y que para usted morir no puede pedir morir. El único que tiene poder sobre la vida y el control de la muerte es aquel que nos dio vida cuando estuvimos muertos en delitos y en pecados. ¿Cuánto le adoran al Rey de Gloria? ¿Cuánto le adoran al Señor? Entonces, cuidado, usted va a decir: me siento solo, me siento sola, y como ahora ya no le importo a nadie y no tengo deseos de seguir viviendo, y la ley de este país ya aprobó la eutanasia, voy a solicitar una muerte asistida. Y hay personas que ya lo van a empezar a hacer. Pero le quiero decir, este mensaje lo puede estar escuchando una persona aquí y de manera virtual, que ya no tenía deseos de vivir, que intentó quitarse la vida, que intentó hacer cosas negativas, pero escuchó una tarde, una mañana, una noche, una voz que le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vive allá. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Porque el que bebiere de esa agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Apláudalo, adórele al Señor, haga alabanza. Diga que hay poder en el nombre de Jesús. Ay, para hay muchas personas que tienen vida física, pero están muertos espiritualmente. Cuando a usted le dan una noticia, y ayúdeme a invocar el nombre de Jesús, porque hay muchas personas que estamos conociendo en estos días cuando predicamos la palabra, y hay casos dolorosos que a uno lo hacen llorar. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que quieren venir a la iglesia y se empiezan a encaminar y empiezan a dar sus primeros pasos, y el enemigo, que es atrevido, perverso, les pone una cantidad de trabas, y algunos ya dejaron la droga y van y les ofrecen droga. Algunos dejaron el pecado y van y les ofrecen esto y lo otro, y les dicen: ven, consume la última vez, ven, practica el pecado la última vez, y caen en esas prisiones eternas. Pero le quiero decir, si alguien está pasando lucha, hay alguien aquí que pueda levantar la voz e invocar el nombre de Jesús. Hágalo. Hágalo. Invoque el nombre del Señor Jesús. Invoque este nombre maravilloso. Por eso
El Salmo 116, 15 dice lo siguiente en el nombre de Jesucristo. Salmo 116, 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Qué dice usted? Si hoy sacamos una fotografía y dentro de un año volvemos a sacar, quizá alguno de nosotros ya no podrá estar en este cuerpo físico. Y no piensen que estamos hablando del que tiene más años, no. Puede ser un joven o alguien de mediana edad, que sus días estén contados. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que si usted es santo delante del Señor, su muerte es algo estimado. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no se enseñorea de los santos. La muerte no tiene potestad sobre los santos. La muerte no tiene autoridad sobre los santos. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Por eso dice Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14:13. Bienaventurados, aleluya. Oí la voz del cielo que me decía, escribe, leámoslo. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Cuando alguien muere, se suele decir, descansó en paz. Pero muchas de las personas que mueren no descansan en paz. Terminan en conflicto, terminan en violencia. ¿Usted piensa que un hombre que se está agarrando a golpes con otro, que saca un arma y el otro le dispara y el otro lo devuelve y muere, él va a descansar en paz? No va a descansar en paz. Usted piensa que un hombre violento que golpeaba a su esposa hasta maltratarla y después vino otro y lo golpeó a él y lo mató, ¿descansó en paz? No descansan en paz. La gente que está en pecado no tiene descanso en paz. O sea que no piense alguien que si se muere se arregla todo. No. Inicia la vida de desesperación y de angustia. Usted no piense que alguien va a quedar ahí dormido, tranquilo, no. Estoy seguro que si usted y yo morimos en esta noche, aleluya, nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra alma, aún nuestro cuerpo esté deshecho. ¿Cuántos elevan la voz y le adoran? Porque si vivimos, para Él vivimos. Apláudalo. Y si morimos, para Él morimos. Apláudalo. Sea que vivamos o sea que muramos, apláudalo. Del Señor somos. Porque para mí, dígalo, porque para mí el vivir es Cristo, dígalo, y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Adórelo, 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 adórelo.
En el nombre de Jesús hay inmenso poder. ¿Quiere usted inclinar su rostro? ¿Quiere usted inclinar su rostro ahí donde está sentado? ¿Quiere usted inclinar su rostro ahí donde está sentado? Hermano, ayúdeme con la música. ¿Quiere usted inclinar su rostro allí donde está sentado? Y decirle: Señor, Señor, aquí estoy esperando tu voluntad. Le pregunto a usted, ¿cuántas veces ha sentido ya que su vida como que se termina? ¿Cuántas veces? Quizá alguno de ustedes tiene miedo a morir. Bueno, arrepiéntase, bautícese, reciba el poder de Dios y viva en santidad. Ahí no va a tener miedo a la muerte. No es que andamos buscando la muerte. O quizá alguno de ustedes tiene un familiar enfermo y le da miedo que este familiar muera. Usted y yo no vamos a detener la partida de un familiar. Y claro que nos duele. Yo tanto habría querido que mi padre viva muchos años más. Tanto. Porque una de las cosas que más disfrutaba era dialogar con él. No había mejor diálogo que sentarse a hablar con mi padre. Lo disfrutaba mejor que una comida. Y yo no quería que jamás muera. No lo quería. No quería ver a mi padre muerto. Pero un día el Señor se lo llevó en mis brazos. Y el Señor me puso en mi corazón y me dijo: tranquilo, porque Él descansó. Descansó. Tranquilo, porque Él descansó. Y yo estoy seguro que en la resurrección de los muertos se levantará primero. Pero le quiero rogar a alguien. Mire, se lo ruego con toda mi alma. Si aquí hay alguien que no está a cuentas con Dios, póngase a cuentas con Dios. Porque usted no sabe si al salir de esta puerta sus días se terminan. Y usted no se va a salvar solamente por venir a la iglesia. Usted tiene que estar en sujeción a la palabra, en obediencia al evangelio, en renunciar al mundo y los deleites, y en vivir agradándole a Dios. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy es el día en que podemos decir: yo no le tengo miedo a la muerte. Y el día en que muera, la presencia del Señor estará conmigo. Aleluya. No me voy a ir al cielo y estar en el trono blanco. Esperaré el proceso de Dios, pero estoy seguro que con Él tengo la vida y la vida eterna. ¿Cuántos en esta noche quieren venir a los pies de Cristo?
¿Sabe por qué es que nos arrodillamos aquí adelante? ¿Sabe por qué? Porque es una manera de rendirnos delante de Dios. Póngase de pie y venga a los pies de Cristo Jesús. Todos están invitados a decirle: Señor, yo quiero estar a cuentas contigo. Señor, yo quiero vivir solo para ti. Doblemos nuestras rodillas. Vamos a inclinarnos delante de ti, Padre. Solo tú eres el que nos da la vida y la esperanza. Señor, me postro delante de ti. Inclínese delante de Él. Levante sus manos a los cielos. Levante sus manos a los cielos. Y vamos a orar con todas las fuerzas de nuestra alma. Vamos a levantar nuestra voz a los cielos. Señor, prepara nuestras vidas. Señor, prepara nuestros corazones. Si hay algo que no está haciendo bien, dígale: Dios mío, ten misericordia de mí, perdóname. Dígale: Señor, hay alguien en mi casa, Señor, que se está alejando de ti. Hay alguien en mi casa, Señor, que se apartó de tus caminos. Pero tú eres Dios grande, bueno y bendito, que haces cosas maravillosas y santas. Por eso te alabo, te bendigo y te glorifico. Te aplaudo, Padre Santo, con todas las fuerzas de mi corazón. Apláudalo, apláudalo. Apláudalo al Señor con todas las fuerzas de su alma. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos la que se derrame la gloria de Dios aquí en alguien. Que se derrame la gloria de Dios en alguien. Que se derrame la gloria de Dios en alguien. Vamos, reciba, reciba. Reciba, reciba, reciba. Que se derrame la gloria de Dios en alguien. Que se derrame tu gloria, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo se mueva aquí en nosotros, oh Padre querido.